Muy buenos días a todos. Hoy nuestra invitada es la doctora Beatriz Puga, Isabel Puga, le decimos Betty con mucho cariño. Ella estudió licenciatura, maestría y su doctorado en matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias. Desde 1976 es profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de esta misma facultad. Actualmente es titular C. Ha impartido muchos cursos en esta facultad, dirigido también muchas tesis de licenciatura, maestría, doctorado, tiene muchos artículos de investigación y participaciones en congresos nacionales e internacionales, y su área de investigación es la topología, específicamente teoría de continuos. También pues, ha tenido muchas invitaciones de estancias sabáticas en el Centro Banach, por ejemplo, de Varsovia, en la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias, Betty, por estar aquí y también mil disculpas por la demora. Buenas tardes, buenos días, tardes, parece broma, ¿verdad? Muchas gracias, Mucuy, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que no veo y a los que veo. Cuando Mucuy me invitó, pensé, bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿No sería mejor que hablaran los jóvenes? Y luego pensé, estos puntos orilla los definí cuando hice mi tesis de doctorado con Luis Montejano para responder a una pregunta que él hizo. Y sé que estos puntos orilla han seguido un cierto camino, en parte conmigo y en parte sin mí. Y hay una parte que me parece interesante de lo que ha pasado con los puntos orilla, que ya tienen mucho tiempo. Se supone que tengo. Gracias. Bueno, para definir varias cosas que tienen que ver con los puntos orilla, con los hiperespacios, es necesario hablar de la distancia de Hausdorff. Es un tema muy técnico, pero es necesario definirla. Para definir la distancia de Hausdorff, lo primero que se tiene que definir es la nube. A ver, ¿dónde se define la distancia de Hausdorff? Si yo tengo digamos que estoy en R2, ¿no? Tengo este pizarrón y tengo dos conjuntos. En R2, que pueden ser dos conjuntos cualesquiera. Entonces, bueno, primero un solo conjunto para definir la nube. Entonces, la nube de radio epsilon de este conjunto es algo así. Es la unión de todas las bolas de radio epsilon con centro en puntos del conjunto. Si los puntos están aquí, son los que van dando este contorno. Y la nube es todo esto. Una vez que se tiene la nube, y ahora sí tenemos dos conjuntos, la distancia entre ellos es tratar de tener una epsilon. Los voy a pintar un poco más cerca. Quiero una epsilon que al pintar la nube de uno se coma al otro y viceversa. Una epsilon que al pintar la nube de esta no se la comió, tiene que ser más grande. Entonces,
épsilon más pequeña que haga ese trabajo es la que define a la distancia de A a B. Por ejemplo, si yo tengo en R, a veces es más fácil visualizarlo en una sola dimensión. Si tengo, gracias, si tengo dos intervalos, en general vamos a trabajar con cerrados. Estos intervalos están lejos uno de otro, porque este punto está muy lejos, el punto morado está muy lejos del azul. Se necesitaría hasta acá para llegar, bueno, para casi llegar. Entonces estos están lejos. Para que estén a una distancia menor que epsilon, estamos pensando en una epsilon pequeña, casi tienen que estar uno encima de otro. Digamos, en lugar de estar ahí, está aquí. Entonces sí, basta con una nube de radio epsilon, con una epsilon como de este tamaño, para que cada uno de los dos contenga al otro. Dicho de otro modo, como está dicho aquí, la distancia de AB es menor que epsilon si para toda A en A existe B en B, tal que la distancia original, digamos en R2, que es donde estoy trabajando en este momento, la distancia de A a B sea menor que epsilon, y análogamente para toda B en B existe una A en A, tal que la distancia en R2 sea menor que epsilon. Es decir, vamos a pensar en dos círculos en R2. ¿A qué distancia están? Bueno, estoy pensando que son del mismo tamaño para facilitar los cálculos. Entonces, para que sea menor que epsilon, esta distancia, lo más cerca que está de este conjunto es esto. Y lo mismo acá, lo más cerca que está este punto sería esto. Entonces, la distancia no puede ser menor que la longitud de cualquiera de estos dos segmentos. Bueno, ya muy intuitivamente, para que dos círculos estén a una distancia muy pequeña, casi tiene que estar uno encima de otro. Esa es la distancia de Hausdorff. Ahora, no voy a trabajar en R2, sino voy a trabajar en general en continuos. Un continuo es un espacio métrico compacto y conexo. En realidad hay una cosa que facilita el trabajar con continuos, y es que los continuos los de dimensión finita están contenidos en algún espacio euclidiano de dimensión n, ¿sí? Para alguna n. Y los de dimensión infinita están contenidos en el cubo de Hilbert, que por el momento no va a venir, en esta plática no viene mucho al caso. Entonces, si tenemos un continuo con su métrica D, denotamos de esa manera al espacio de subcontinuos de X, es decir, a los subconjuntos de X que son continuos, y le ponemos la métrica de Hausdorff. Entonces, por ejemplo,
si X es este cuadrado, relleno, por supuesto, pues todos los subcontinuos que anden por aquí son los que van a conformar el espacio C de X, y vamos a medir la distancia con la distancia de Hausdorff que acabo de definir. Se sabe que este siempre es un continuo también. Ahora, ¿por qué voy a hablar de conos? Porque tiene que ver con la pregunta que me hizo Luis Montejano en la tesis de doctorado y que le respondí con los puntos orilla. Ustedes saben lo que es un cono, ¿no? Un cono topológico es X cruz el 0,1, donde se identifican todos los puntos de la tapa superior. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con los hiperespacios? Lo que tiene que ver es que ese conjunto, por ejemplo, si tomamos el intervalo 0,1, por decir algo, sus subcontinuos son intervalos cerrados o puntos. Y eso C de X lo podemos, o sea, C del 0,1 lo podemos representar como un cono, donde aquí están los conjuntos que constan de un solo punto, y luego en cada raya horizontal son los intervalos que son un poco más grandes, hasta que al final aquí está el 0,1. Es decir, el hiperespacio es un cono. Bueno, resulta que para la época en que yo escribí mi tesis, los X para los cuales C de X era un cono estaban totalmente estudiados, resueltos, y se sabía que eran, me parece que 8 continuos para los cuales C de X es un cono. Entonces cambiamos un poquito la pregunta, más bien dicho la cambió Luis Montejano. Puede ser que en los subcontinuos más pequeños no sea un cono, quién sabe cómo será, pero que a partir de cierto momento sí sea un cono. Y esa fue la pregunta que respondí para cuando X es un dendroide suave. Entonces, déjenme decirles qué son los dendroides. Los dendroides son continuos, hereditariamente unicoherentes y conexos por trayectorias. Creo que conexos por trayectorias es algo que todo el mundo sabe. Y hereditariamente unicoherente quiere decir que si yo intersecto dos subcontinuos, la intersección es conexa. La intersección de dos subcontinuos no siempre es conexa, pero en este caso sí. En particular no contiene círculos. Y bueno, la respuesta fue caracterizar a los hiperespacios de dendroides suaves con punta de cono en términos de los puntos orilla. Eso fue en 1991. ¿Esto se puede mover? Ah, puede bajar el de arriba, ¿verdad? Ok. Bien. Bueno, hasta ahí, así fue como surgieron los puntos orilla. Yo me di cuenta de que para que tuvieran punto de cono esos dendroides suaves, era necesario y suficiente una cierta propiedad en relación con los puntos orilla. No he definido los puntos orilla, a eso voy. Bueno, en realidad puse dos definiciones ahí, pero podía ser una sola, esta. Un conjunto orilla es un subconjunto de X de tal manera que para cualquier número real positivo, para cualquier epsilon,
existe un subcontinuo y de x que no intersecta A y tal que la distancia de y al total es menor que epsilon. A ver, un ejemplo. Bueno, eso es un conjunto orilla, y un punto orilla es pues cuando el conjunto consta de un solo punto. Entonces, por ejemplo, piensen en este espacio. Esto estoy en R2 y este espacio es, digamos que este es el 1, este es el 0, este es el 1. Y aquí voy poniendo un medio, un tercio, o bueno, un cuarto, un octavo, etc. Y pinto estas rayitas. Es conocido como el abanico armónico, ¿sí? Ay, Dios, se caen todos los gises aquí. ¿Cuáles puntos son orilla aquí y cuáles conjuntos son orilla? Bueno, se necesitan continuos grandes que no toquen al punto. Vamos a pensar en puntos. Entonces, por ejemplo, este punto, desde luego que no es orilla, porque este punto es el que une todo. Pero estos que son límite, sí son orilla, porque yo puedo tomar continuos tan grandes como yo quiera, de tal manera que la distancia de este, que nada más llega hasta aquí, al total es menor que epsilon. De hecho, la distancia va a ser esta. Es lo más lejos que está este continuo amarillo del total. Entonces, cada punto de aquí es un punto orilla. Y sin tocar este punto, todo este conjunto es un conjunto orilla. Bien. Bueno, esto nada más es un recuento de lo que se fue haciendo después. Entonces, la primera, pues, fue la que les dije anteriormente, la de los de punta de cono, pero luego siguieron otras cosas. Con Víctor Neumann hicimos una caracterización de dendritas. ¿Qué quiere decir eso? Las dendritas son dendroides. Este, por cierto, es un dendroide. Es conexo por trayectorias y la intersección de cualesquiera dos subcontinuos es conexa. Las dendritas son dendroides localmente conexos. Localmente conexo quiere decir que todo punto tiene una base de vecindades conexas. Entonces, bueno, eso es el contenido del primer artículo que menciono ahí. Luego dimos relaciones entre puntos orilla y puntos que no son de corte. Más adelante hablo de los puntos que no son de corte. Luego, Illanes demostró que en dendroides un conjunto de puntos orilla es un conjunto orilla. Luego, Peter Mink demostró relaciones entre algo que llamaron centros, que también voy a definir después, y puntos orilla. Y Van Zinal demostró que un dendroide es la unión disjunta de su conjunto de centros que habían sido definidos por Mink y el conjunto de puntos orilla, y demostró también que un conjunto de puntos orilla es un conjunto orilla, no solo para dendroides, sino para lambda dendroides, que son, bueno, los dendroides están contenidos al revés, los lambda dendroides, sí,
Los lambda dendroides son más que los dendroides, pues. Entonces, bueno, hubo varias cosas que sucedieron después de los puntos orilla. Ahora, ¿qué son los puntos que no son de corte? Voy a decir P no es de corte o P no corta. O sea, como mis espacios, los espacios en los que estoy trabajando son conexos, un punto no corta si al quitarlo esto sigue siendo conexo. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles no cortan? Claramente, estos no cortan. Todos los finales, que por cierto también son orilla. Y también estos no cortan, ninguno de estos. ¿Por qué? Porque si se fijan en el resto, lo que no es morado es un conexo. ¿Sí? O sea, todo con la infinidad de líneas es un conexo. Y sabemos que si tenemos un conexo y tenemos su cerradura, todo lo que está en medio también es conexo, incluyendo a la cerradura. Entonces, si yo quito un punto de aquí, aunque parezca que hay un hueco, en realidad no lo hay, eso es conexo. Por ejemplo, en la curva seno de 1 entre x, pues también no solo puedo quitar hasta un cacho grande, ¿no? Eso no desconecta. Pero en fin, voy a pensar más bien en puntos. Ahora, si P es un punto orilla, entonces P no corta. Déjenme ver eso. Si P es un punto orilla, porque supónganse que el punto P cortara. ¿Qué pasa cuando un punto corta? Pues que nos separa al espacio en dos abiertos, no vacíos, que por ser abiertos, pues por lo menos aquí hay una bola de radio épsilon. Y entonces este continuo está lejos de este, por lo menos épsilon. Para esa épsilon no hay un continuo que no contenga P y que esté a distancia épsilon del total. No existe un continuo M contenido en X tal que P no esté en M y que la distancia de M al total sea menor que épsilon. Porque ya no puedo, como no debe de contener a M, ya no puedo pasar de aquí para acá. Entonces, eso demuestra muy intuitivamente que si P es orilla, entonces no corta. Pero realmente, lo voy a decir así, orilla es un concepto diferente el de punto que no corta. ¿Y dónde se nota la diferencia? Hay muchos ejemplos que podría dar para esto. Piensen en dos curvas seno de 1 entre x, vistas así en el espejo. Entonces, todos estos puntos no cortan, porque de nuevo, esta curva es un conexo. Esta curva es un conexo. Esta curva junto con su límite sin el punto es un conexo porque solamente
le hemos quitado un punto y se vuelve a utilizar eso de que un conexo contenido entre A y su cerradura, digo, entre un conjunto contenido entre un conexo y su cerradura sigue siendo conexo. Entonces, esta curva junto con esto y esto sigue siendo conexo, y la de acá lo mismo. Y como se intersectan aquí, la unión de esos dos conexos es un conexo. Entonces, este punto no corta, o no es de corte, pero no es orilla, porque no tengo un continuo suficientemente grande que no contenga a ese punto. Entonces son dos conceptos diferentes. Y hay bastante distancia entre uno y otro. Luego vamos a ver que hay otros conceptos en medio. Ahora, esta es la parte que me gusta mucho. Y curiosamente, empecé yo a preparar esta plática y otra similar que di la semana antepasada en Puebla, y encontré que alguien ya había pensado ya tenía la misma idea. Ahora más adelante les digo. Entonces, este es un teorema clásico. Todo continuo tiene al menos dos puntos que no cortan. Creo que eso en gráficas también es conocido, ¿no? Por ejemplo, este tiene exactamente dos puntos que no cortan. Y este, pues ya tiene tres que no cortan, ¿no? Etcétera. Y en continuos, que abarcan, por ejemplo, estos puntos no cortan. Estos dos y ninguno de estos. Este tiene muchos puntos que no cortan. Entonces, eso lo demostró Moore, que es un topólogo conocido, digo, ya no está vivo, demostró eso en 1920. ¿Sí? Un siglo después, el teorema de Moore, lo puse así en inglés porque así lo puso también este otro matemático norteamericano. Un siglo después, el teorema de Moore es un corolario de ese teorema. Todo continuo metrizable, todos los continuos que estamos trabajando son metrizables, tiene al menos dos puntos orilla. De manera que este teorema implica el teorema de Moore de 1920, es decir, un siglo después. Creo que eso es interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver Bing con todo esto? Bing es otro topólogo muy famoso, tampoco vive. Y yo estaba leyendo ese artículo de Bing por alguna razón que no tiene que ver con nada de esto. Pero me di cuenta que este teorema hablaba de puntos orilla sin hablar de puntos orilla. ¿Sí? Si en lugar de R tomamos un punto, y R es un punto, entonces un punto en el continuo M, entonces existe un punto que no es este, de tal manera que todos los continuos que no contengan a ese punto y que intersecten a R es denso en M. Pues ese punto de R es un punto orilla. Digo, Bing no lo dijo, pero realmente lo es. Y en eso basó Rocío su demostración, porque primero está este punto y luego tomamos como R a P y encontramos el otro punto orilla.
Entonces, bueno, nada más por insistir en lo mismo, los puntos que no son de corte se definieron en 1920, los orilla en 1991. Moore demostró en 1920 que todo continuo tiene al menos 2 puntos que no son de corte. Y casi un siglo después, como dice Bankstone, se demostró que todo continuo tiene al menos 2 puntos orilla y, por lo tanto, 2 implica 1. Aquí quería yo, creo que lo puse después, pero quería yo mencionar a Bankstone. Que dio una plática en la Universidad de Birmingham, en Estados Unidos, exactamente con ese tema. Mencionó los puntos orilla, mencionó ese teorema y dijo, bueno, a century later. Bueno, déjenme nomás, sí, lo debía haber puesto antes. Esta fue una plática en la Universidad de Birmingham. Ok. Ahora, ¿qué hay? Bueno, eso fue, digamos, hasta la demostración esta del que todo continuo tiene al menos 2 puntos orilla. ¿Qué ha pasado después? Bueno, estos autores les gustó ese teorema también y decidieron ver qué pasaba con otros puntos. O sea, en general son puntos, como dijeron ellos, ¿dónde anda esa demostración? Que no bloquean. Los puntos orilla, los puntos que no son de corte, no bloquean en algún sentido. Entonces definieron todo esto. Bueno, no definieron todo, algunos ya estaban hechos, simplemente los relacionaron. Un punto de conexidad colocal es un punto para el cual hay vecindades tan pequeñas como se quieran con complemento conexo. Voy de 2 en 2. Un punto que no es punto de corte débil. Entonces, voy a poner, bueno, lo que demostraron ellos dieron estas definiciones, algunas pues ya eran definiciones que existían desde mucho antes, en particular la nuestra, y demostraron estas implicaciones. P1 implica P2, implica P3, implica P4, implica P5, implica P6. Y el chiste es ver que son todas diferentes. Por ejemplo, no sé si se entiende el dibujo, son una serie de curvas que se van acercando cada vez más a este segmento límite, tanto por arriba como por abajo. Entonces, este punto cumple P2 porque, pues, no existe, por ser un punto terminal, no existen 2 puntos a los que este punto les estorbe, ¿no? Cualesquiera 2 puntos están unidos por un continuo, por ejemplo, este y este.
que no pasa por Q. Entonces, Q satisface P2, pero no satisface P1, porque si yo tomo una vecindad pequeña, el complemento no es conexo. Quedan estas rayitas aisladas y estas otras también aisladas. Bueno, no, estas son las que quedan aisladas, estas se pegan aquí. Entonces, la definición P2 es distinta de la definición P1. P3, ¿qué dice P3? X no bloquea si existen esos continuos anidados cuya unión es densa. Es casi punto orilla, pero en los puntos orilla no les pedimos que sean anidados. Es un pequeño extra. Entonces, de nuevo, P2 implica P3, eso no lo vamos a hacer aquí porque sí son cosas más. Y queremos ver que P3 no implica P2. Entonces, daríamos un ejemplo. Déjenme ver qué ejemplo. Ay, no sé. Ya sé. Sí. Una curva seno de 1 entre X. Y de nuevo es una curva seno de 1 entre X que se va aproximando a esta línea que va de -1 a 1 en el eje Y. Y un punto aquí, desde luego no satisface P2 porque hay un punto aquí y un punto aquí. Para ponerlos en un continuo, pues hay que pasar por este. ¿Sí? Vamos a llamarle Q de nuevo. Sin embargo, sí me puedo aproximar a todo sin pasar por Q. Porque puedo ir tomando estas curvas cada vez más grandes para que estén anidadas. Y eso es denso porque al final esto está en la cerradura y nunca ha pasado por Q. Entonces, luego, voy a venir para acá. P4 no implica P3, como les decía. En P4 también podemos tener una unión de continuos que sea denso en X y que no pase por el punto, pero no necesariamente están anidados. Entonces, P4 no implica P3. Este es un poquito más latoso. Tomo un cono de Cantor. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo el conjunto de Cantor aquí abajo, que desde luego tiene más puntos que los que estoy pintando ahí. Ese es el cono de Cantor. Y bueno, voy a hacer un cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a pegar algunas partes del cono. Lo que hago es llamarle DN. No me gusta mucho lo de D porque se confunde con distancias. Pero bueno, DN igual a C1, C2 hasta CN. 1 entre N red en el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor está aquí abajo. Bueno, está en cada nivel, pero está aquí abajo. Entonces, esta es una 1 entre N epsilon red, que siempre se puede en compactos. Es decir, un conjunto finito de puntos
que dista de todo, que para cada punto del conjunto de Cantor hay uno de estos, no es la misma n, que hay uno de una c que dista de cualquiera en menos que 1 entre n. Entonces, bueno, esto como la 1 entre n cada vez es más pequeño, pues esta cantidad de puntos cada vez tiene que ser más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a pegar? Pues tomo los n puntos que están ahí, que quién sabe dónde andan, por aquí, por aquí, por aquí, y los pego a partir de 1 menos 1 entre n y hasta 1. Es decir, voy a pegar claro que tengo que usar R3 para que no se crucen, para que no haya estos cruces. Entonces, digamos que esto era C1, C2, C3, C4, por decir algo, y los pego. Y así me sigo pegando. Ahora para otra n, no sé, a lo mejor andan por aquí. Y los pego a partir de más arriba. O sea, se va acercando este pegado a la punta. Entonces, de nuevo, no se deben de cruzar, hay que usar el espacio para... Bueno, y eso lo hago para cada n. Lo que queda es más o menos así, si lo pudiéramos visualizar en R3. Y este sí es un punto orilla, porque estos cada vez están más cerca del total. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero no están contenidos unos en otro, como pide la definición 3. Para el que sigue, 5 no implica 4. Es algo parecido. Tomamos uno denso en C crucé. Con algunas propiedades adecuadas. Y ahora vamos a hacer un pegado muy parecido a aquel, pero de 2 en 2. Digamos que aquí tenemos A1N y A2N. Esto lo hacemos, esto es para toda N en N. Y pegamos así. De nuevo pegamos, dependiendo de la N, pegamos de 1 a 1 menos 1 entre N. Pero nada más de 2 en 2. Y con esta propiedad de que estas parejas sean densas. Ahora, ¿qué es un centro? Un centro es, tomamos este punto, ya no es orilla, ¿sí? Porque para un continuo que esté cerca, pues tenemos que subir hasta allá arriba. Pero si tenemos dos abiertos cualesquiera, digamos que el producto de los dos abiertos es abierto en C crucé, en el conjunto de Cantor cruce el conjunto de Cantor. Entonces allí puedo encontrar A1M, A2M y pegarlos. En realidad A2M me conviene que sea este. ¿Y qué me conviene?
así a 2M y pegar. Ya me confundí, pero bueno. Un centro fuerte lo que dice es, si tienes dos abiertos y un continuo que los intersecte a los dos, tienen que pasar por este punto. Bueno, la idea es que no pasemos por ese punto. Y por último, ay, ¿qué pasó aquí? Por último, X es un punto que no corta, ya hemos dado la definición. Por ejemplo, de nuevo está doble seno de 1 entre X. Este punto no es de corte, es decir, satisface P6, pero no satisface P5, porque si yo tengo un abierto aquí y un abierto acá, para un continuo que vaya de aquí a acá, pues tiene que pasar por esta raya y por lo tanto tiene que pasar por P. Bueno, pues eso es lo que les quería platicar. Esta es la bibliografía que utilicé y eso es todo. Bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, Betty, pues perdón por el cambio de protocolo, pero queda grabado y te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.